Muy buenas, bienvenidos al episodio del jueves, esto es Lifters. Hoy, como os he comentado en episodios anteriores, simplemente vamos a hablar de un tema que me han propuesto a través de Instagram. Lo primero, antes de nada, quería comentar que estoy preparando un ebook acerca de la descarga de entrenamiento, es más como una mini guía que va a servir principalmente para que si tanto sois principiantes como intermedios como avanzados, bueno, pues podéis adaptar una descarga de entrenamiento a vuestro nivel y que podáis seguir entrenando, progresando y que lo hagáis de forma eficiente. Yo nunca pensé que fuera tan complicado hacer un ebook, o sea, el condensar tanta información en una guía de este estilo. Pero es cierto que lo tenía en mente hacer, no había visto nada que fuera parecido así por ninguna página web, ni por internet, ni nada, entonces se me ocurrió hacerlo y bueno, estoy en ello, llevo ya unas semanas, le tengo casi terminado, con lo cual en siguientes episodios o en los siguientes programas, bueno, pues os iré contando cómo voy y os iré diciendo si le tengo más o menos preparado, dónde le podéis descargar y todo ese tipo de cosas. Como digo, es un ebook, bueno, que al final es una mini guía para hacer una descarga de entrenamiento, o sea, todo lo que tendríamos que tener en cuenta, todos los parámetros, cómo la podríamos adaptar, por qué deberíamos de hacerla o por qué no deberíamos de hacerla y en definitiva, todo ese tipo de cosas. Es muy interesante y bueno, como digo, me apetecía mucho hacer esta guía. Y el tema libre de hoy, por así decirlo, es un tema que me propusieron, como digo, por Instagram. En siguientes semanas lo que iré haciendo es, entre semana, poner por Instagram o por Twitter una encuesta con dos temas y el más votado pues será del que hable el jueves de dicha semana. Entonces me comentaron el tema del entrenamiento de músculos olvidados. No de músculos olvidados como tal, eso lo he puesto yo como título, pero de músculos en concreto que normalmente muchas veces no les prestamos atención y sí que son importantes, o sea, son importantes de entrenar, pero muchas veces o no les prestamos atención cuando ya somos avanzados o les prestamos demasiada atención en un principio cuando todavía somos principiantes. Son músculos como por ejemplo el cuello, son músculos como por ejemplo el gemelo, también el trapecio medio, el trapecio inferior, también por ejemplo el antebrazo. Al final son músculos que normalmente muchas veces en etapas tempranas decimos, vale, tengo que entrenarlo porque necesito un desarrollo equilibrado de todos los grupos musculares. En esa parte está bien, o sea, es cierto, necesitamos un desarrollo equilibrado. Pero es cierto que cuando empezamos, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia y estamos empezando a manejar cargas que son todavía muy bajas, pues en sí no es necesario darle trabajo a esas zonas en concreto, o sea, de forma analítica. Yo no añadiría ejercicios para el cuello, para gemelo, para, por ejemplo, el antebrazo, en una etapa de principiante. Por ejemplo, para el trapecio medio inferior sí, pero ahí lo haría principalmente porque normalmente solemos tener posturas a lo largo del día que son realmente lesivas. Lesivas en el sentido de que por estar un día así no pasa nada, por estar una semana, un mes así tampoco pasa nada, pero al final vamos cogiendo patrones de movimiento que lo que nos hacen es tener ciertas molestias luego a nivel de hombro y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando estamos al ordenador o que estamos al teléfono móvil, solemos encorvar muchísimo la espalda, solemos echar los hombros hacia adelante y en ese sentido, trabajar el trapecio medio inferior lo que nos va a permitir es echar los hombros como un poco hacia atrás, tener la postura un poco más erguida, sacar un poco más el pecho hacia arriba y en definitiva tener una posición más natural y más sana. Entonces, en ese sentido, ese ejercicio sí que lo haría, pero son ejercicios ya casi de rehabilitación, son ejercicios para corregir la postura. Pero, por ejemplo, ejercicios para el antebrazo. Pues evidentemente cuando tenemos un desarrollo muscular que es muy pobre, tenemos los brazos todavía pequeños, tenemos el torso pequeño, manejamos cargas muy bajas, no voy a meter ejercicios de antebrazo, o sea, definitivamente no. Hay muchas personas que lo hacen y bajo mi punto de vista, a ver, es alargar un poco el entrenamiento y yo lo que haría sería meter ejercicios más compuestos que al final trabajen grandes cadenas musculares y que ganemos músculo de una forma más global. Por ejemplo, en una etapa principiante lo que podemos hacer es ganar músculo de forma global, ya bien sea con sentadillas, con peso muerto, con remo con barra, con dominadas, con press de banca, con flexiones, bueno, con lo que sea, con cualquier ejercicio multiarticular que al final lo que nos da es masa muscular, pero en general. Y luego es cierto que dependiendo de nuestra morfología, dependiendo de nuestra genética, desarrollaremos más unas partes con respecto a otras. Ahí sí que entraría en juego ya los ejercicios un poco más destinados a equilibrar ese físico. O sea, por ejemplo, si tenemos desarrollado menos el pectoral que la espalda, por así decirlo, bueno, pues habrá que dar un poco más de trabajo al pectoral con ejercicios un poco más analíticos, con ejercicios un poco más enfocados en diferentes ángulos y todo ese tipo de cosas. Y al igual que eso, por ejemplo, el brazo. Si ya tenemos un desarrollo más que evidente y ya tenemos una técnica correcta en diferentes ejercicios, movemos cargas que ya son decentes y todo ese tipo de cosas, pues sí podemos añadir trabajo de antebrazo. Pero bajo mi punto de vista no vamos a añadir trabajo de antebrazo, por ejemplo, cuando no somos capaces de hacer un remo con barra con 20 kilos o 30 kilos, por ejemplo. Eso, bajo mi punto de vista, es el enfoque que yo siempre suelo recomendar.
Pero bueno, aquí cada uno tiene su forma de hacerlo y todas son igualmente válidas siempre que funcionen, con lo cual tampoco estoy sentando aquí cátedra ni estoy diciendo que las cosas se hacen de una determinada forma, simplemente digo la forma en la que yo lo hago por si queréis coger ideas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en una etapa de principiante yo siempre me enfocaría en eso, en ejercicios multiarticulares y en ganar músculo de forma global. Y luego, más adelante, sí que podríamos enfocarnos ya en ejercicios un poco más específicos para trabajar ciertas zonas que tengamos menos desarrolladas, como por ejemplo también puede ser el cuello. El cuello es un músculo que normalmente no se trabaja en el gimnasio, o sea, es un grupo muscular que interviene cuando trabajamos, por ejemplo, la espalda, cuando trabajamos otros grupos musculares, pero específicamente al grupo muscular en sí, de forma directa, no se le suele dar mucho trabajo y en ciertos momentos sí que suele ser interesante. Muchas veces cuando tenemos dolor de cervicales, cuando tenemos dolor de cuello, cuando entrenamos bien, pero es cierto que esa zona la tenemos un poco más débil de la cuenta, pues de un modo u otro al final llegan molestias y no sabemos muy bien a veces por qué. En cierto modo a veces es por eso, porque tenemos el cuello muy poco trabajado, muy poco entrenado. Seguro que habéis visto las típicas personas que levantan muchísimos kilos en press de banca, en peso muerto, en cualquier ejercicio básico, tienen un cuello muy desarrollado, muy ancho. Entonces, en ese sentido, vemos que es un músculo que está ya trabajado, no va a hacer falta. Pero hay personas que no, que aunque muevan cargas ya decentes en estos ejercicios, tienen el cuello bastante débil. Entonces, junto con mantener posturas que no son las correctas a lo largo del día y todo ese tipo de cosas hace que al final pues estos músculos sufran bastante. Entonces, en este sentido, bajo mi punto de vista, yo haría eso. Quería dejar este tema hoy claro más que nada porque me comentaba eso, de cómo se podía dar más énfasis en ese tipo de músculos como por ejemplo el cuello. El gemelo también es un músculo que en un principio puedes trabajarlo, pero bajo mi punto de vista yo mejoraría más el desarrollo de las piernas en general. Lo que no trabajaría o no me enfocaría en el gemelo teniendo las piernas casi sin masa muscular, por así decirlo, ¿no? Sería un ejemplo. Entonces, en ese sentido yo lo haría así. Y el trapecio medio inferior, como decía antes, sí que le daría trabajo desde un principio, pero más que nada como trabajo compensatorio o de rehabilitación, para de esa forma que nos ayude a la realización de otros ejercicios y a mantener una postura saludable cuando estamos sentados o cuando estamos mirando el teléfono móvil, que solemos encorvarnos hacia adelante y echar la cabeza hacia abajo. Entonces, en ese sentido es un trabajo que me parece muy bueno y muy recomendable. Y todo esto al final lo digo como siempre, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia. No quiero decir que esté ni bien hecho ni mal hecho, simplemente es la forma en la que yo lo hago. Puede que tú lo hagas de forma diferente, puede que lo hagas similar a mí, pero bueno, de una forma u otra yo lo que quiero es que cojáis ideas y que al final con la experiencia, probando unas cosas y otras, bueno, pues saquemos todos conclusiones y la mejor forma de hacerlo no deja de ser al final la que mejor se adapte a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido no queda más remedio que probar y con la experiencia poco a poco vamos aprendiendo. Y simplemente eso quería comentar, no voy a alargarme mucho más en este episodio porque ya sabéis que este podcast es muy corto, así que sin más eso. También os dejo en el blog, en ivyamazares.com, he dejado un artículo en el cual hablo acerca de la productividad en el entrenamiento, o sea, cómo influye el hecho de usar o smartphone o usar una libreta para apuntar los entrenamientos y cómo eso al final puede hacer o que mejoremos más o que mejoremos menos. Puede parecer que no tiene mucha relevancia, pero echarle un vistazo porque realmente, bajo mi punto de vista, sí que la tiene y mucho. Y simplemente hasta aquí, como digo, la semana que viene, bueno, pues comentaré en Instagram o en Twitter un tema para hablar el jueves, el más votado será del que hable. Y sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Como siempre, si te ha gustado el episodio, valoro mucho que dejes un me gusta o comentario. Y sin más, nos escuchamos muy pronto. Que paséis buen día, chao.